proponerles y, bueno, recordarles, esto es una apuesta, esto es una mirada, no es una imposición, es una manera de entender este tema, ¿sí? Opiniones sobre esto, tendencias. A mí no me gusta hablar del feminismo, sino de los feminismos, porque son corrientes, son varias, no hay una sola estructura, no hay una sola manera de entenderlo, ¿sí? Si no nos encontramos cada una, pues en sus procesos, como yo les dije, mis apuestas son mucho más desde los feminismos comunitarios. ¿Por qué? Porque soy una mujer que creció y se formó en el sector popular. Y aquí, Perdón, pueden silenciar. Muchas gracias. Entonces, pues obviamente esa va a ser mi mirada también. He podido ubicar. Entonces, bueno, ¿por qué hablamos de una comprensión crítica de la violencia de género? ¿Sí? Porque no, es importante que entendamos que las violencias de género no son actos puntuales o individuales que lesionan a una mujer o a dos mujeres o a un grupo de mujeres, ¿sí? O que menoscaban su integridad de manera aislada, ¿cierto? Sino lo que la propuesta, y es clave que podamos entenderlo desde otra perspectiva, es que estas violencias tienen un entramado histórico que es estructural, y que es relacional y que además ha organizado la vida a través de las relaciones de poder que han sido asimétricas, ¿sí? Donde vamos a encontrar que el patriarcado, y en esto por favor no nos vayamos a confundir, yo no estoy hablando de los hombres, estoy hablando del patriarcado como sistema en el que todas las personas somos víctimas, sufrimos y lo padecemos, donde el colonialismo también y el capitalismo, ¿sí? Actúan de manera conjunta para sostener estos sistemas de dominación, ¿sí? Sobre los cuerpos que son feminizados, ¿cierto? Sobre las mujeres y sobre, por ejemplo, las mujeres empobrecidas, sobre también las personas étnicas, es decir, hay un grupo de personas, no todas las personas somos víctimas de esta violencia, ¿verdad? Por eso decimos que el análisis de esta violencia, pues no puede desligarse de una perspectiva histórica sobre el poder y sobre la exclusión. ¿Cómo podemos ver esto de manera clara? ¿Sí? Cuando hablamos de la violencia de género, hablamos de una forma de control social, ¿sí? Que es ejercido sobre las mujeres y personas disidentes de toda la hegemonía que nosotras conocemos. Y se puede manifestar, ¿sí? De diferentes maneras, a nivel física, simbólica, económica, emocional, política, que vamos a hablar mucho de esto hoy, o institucional. Desde esta perspectiva, pues no, yo no puedo entender que la violencia es un fenómeno aislado que le pasa a Pepita, sino que al contrario se ha normalizado tanto en todas las formas de vida de nuestras comunidades y además hay discursos que justifican esa jerarquía de géneros, ¿no? Y eso lo hemos escuchado. A mí me gusta mucho cómo lo plantea Rita Segato, que yo sé que muchos de ustedes la conocen, pues dice que las violencias sobre las mujeres no se puede considerar solo como una patología del individuo, que es lo que a veces nos quieren como mostrar, ¿no? Esa persona está enferma, esa fue por un asunto puntual, ¿no? Sino ha existido una pedagogía de la crueldad que forma parte del mandato de una masculinidad hegemónica en las sociedades patriarcales, ¿sí? Por eso a las mujeres nos asesinan, por ejemplo, ¿sí? Por esta perspectiva. No es que Pepito o fulanito tenga un problema mental, sino porque hay todo un dispositivo social que tiene que ver con el capitalismo también, que determina cómo se llevan a cabo, cómo funcionan estas estructuras. ¿Qué ha pasado? Porque sí nos han mostrado una lectura muy hegemónica del problema y ha tendido a individualizar la violencia. La individualiza tanto que es culpa de la víctima, ¿sí? Entonces, eso es culpa de Pepita, ¿sí? Porque ella se viste así, porque ella se comporta así, porque tiene esas actitudes, porque su cuerpo es de tal manera, ¿sí? Y se ha centrado tanto en esto, ¿sí? Pues que lo que hace es culpar y volcar el origen de la violencia a la víctima y no a que lo entendamos como desde una perspectiva más global. Y no solo eso también, sino que se centra en medidas que son solo de carácter punitivo, porque pues su interés no es entender pues que hay también unos sistemas de desigualdad que operan allí. Realmente pues yo considero que esta lectura es insuficiente,
¿sí? Es insuficiente porque nos hemos dado cuenta que el problema no es de Pepita ni de Fulanita, ¿sí? Que no es un problema pequeño ni situado en algunos puntos o momentos, sino es una perspectiva más global, ¿sí? Y es precisamente cuando es súper importante que entendamos que las violencias operan de maneras diferentes, aplicadas a a poblaciones que sean de carácter distinto. Entonces nosotras podemos ver que hay estructuras de desigualdad, por ejemplo, cuando hay una mujer con discapacidad, por ejemplo, ¿sí? Hay discursos capacitistas sobre ella que son violentos también con ella y con esas realidades. Entonces, esto es necesario, al menos desde mi perspectiva, que lo podamos entender de una manera pues mucho más compleja, ¿sí? Porque son las luchas que damos las mujeres cotidianamente. ¿Mm? Es súper clave que entendamos que tampoco podemos ver que estas violencias hay que desligarlas de procesos de colonización, por ejemplo, en nuestros territorios, sí, en nuestros países, o de despojo también, sí, donde hemos sufrido violencia epistémica, es donde decir, donde los saberes de nuestras abuelas, los saberes comunitarios de las mujeres han sido casi que están en proceso de eliminación o de borrarse, ¿cierto? También ha habido una violencia territorial, incluso violencias que también pasa por negar las creencias de carácter espiritual, podríamos decirlo de alguna manera, de nuestras comunidades, ¿sí? Entonces, el patriarcado, para que lo tengamos como ahí presente, no se puede considerar una forma de dominación solo de los hombres sobre las mujeres y dejarlo ahí, ¿sí? Sino que es un sistema que se refuerza desde varios dispositivos, ¿sí? Desde el Estado, desde la economía, desde el sistema capitalista, desde incluso el aparato judicial, porque ha sido una lucha histórica de las mujeres poder visibilizar esto. Y por eso la lucha contra esa violencia no se puede trabajar solo y únicamente como una denuncia individual, sino que debe convertirse en una transformación colectiva de los vínculos, de los valores y las formas de organizar nuestra comunidad y de esa manera luchar por los derechos de las mujeres. Eh, Hay un asunto que creo yo que es clave, es la violencia basada en género. No la puedo desligar de los procesos históricos de colonización, ¿sí? Pero el patriarcado tampoco es esa forma de dominación de hombres sobre mujeres, sino el patriarcado es un sistema, ¿sí? Que está respaldado. Entonces, creo que estos elementos pueden ser claves para que podamos entender que hay violencias que se han invisibilizado, ¿sí? Entonces, es bueno que nos preguntemos, ¿quién define qué es violencia? ¿Desde qué lugar? ¿Con qué intenciones? Porque hay violencias, por ejemplo, de mujeres como ustedes en sus territorios que no han sido visibilizadas y otras sí. Eso responde a cosas, ¿sí? Y cómo se reproducen estos sistemas también creo que es fundamental tenerlo en cuenta. Eh, por eso, nosotros no solo pues hablamos como de violencia contra la mujer solamente, sino cómo se reproduce esta violencia en los diferentes sistemas de dominación. La violencia también es territorial, ¿verdad? Por eso las mujeres estamos en las luchas por las tierras y los territorios. La violencia también es económica, ¿sí? Porque, y lo hemos visto, eh, la mayor cantidad, digamos, de personas empobrecidas en este mundo, lastimosamente, son mujeres, ¿cierto? No es la misma proporción, porque incluso hay hasta problemas y ha habido problemas hasta por la propiedad, ¿sí? Por el derecho que podríamos tener las mujeres a la propiedad. Y es una imposición de un orden donde la mujer pues debe obedecer, callar, cuidar, reproducir, servir y no reclamar, ¿sí? O sea, hay unos roles que se han otorgado, que se han establecido y se nos exige a las mujeres que trabajemos y que nos desenvolvamos como desde estos lugares, ¿sí? Y bueno, es súper importante entonces que la lucha que podamos nosotras plantear desde esta perspectiva no solo sea como puntual, ¿cierto? Sino que transforme radicalmente las condiciones que hacen posible que esa violencia exista. Si eso no va a pasar, vamos a seguir en la misma situación, ¿sí? En esta de
la violencia se va a seguir preservando. También que la mujer abnegada, que tiene que ser de una manera claro, y entonces cuando se sale de eso, pues ¿qué pasa? Existe violencia, ¿sí? Y se presenta violencia. Pero esto es claro, no es una cosa que sea individual, que sean casos aislados, sino es un sistema que opera alrededor de esto. Teniendo en cuenta como esta reflexión, vamos a hablar un poco del marco normativo nacional e internacional sobre la violencia de género y la violencia política, ¿sí? En la violencia política van a salir como muchos elementos que son como súper importantes. Y bueno, estas, digamos que este marco normativo, no sé, Cris, disculpas que están diciendo que no se ve la presentación, ¿será que pasó algo con la red? No, Sí. de hecho no se está viendo la presentación, se ve como como en la izquierda de la pantalla, Sí. una imagen. Voy a dejar de compartir y la voy a volver a compartir. Listo. Gracias por avisarnos. Alguien nos había escrito, se me pidió un nombre, compañero. No entiendo. Plantean que es por el diseño que se está presentando. Espérame, No dice, es que me aparece, ¿estás listo para presentar? Esto te permitirá revelar a Isabela Zamboni como presentador principal, no entiendo. ¿Por qué aparece esto? ¿Quieres? Ah, mira, ya volvió a aparecer la presentación. Sí, es como si otra persona como que estuviese compartiendo. Muchas gracias por avisarme, compañeros. Bueno, entonces, para hablar de este marco normativo es súper importante que tengamos en cuenta que todas estas, sí, como que todas estas conferencias, encuentros, tienen que ver con la lucha de las mujeres a nivel internacional, ¿sí? Esto no fue voluntad, pues, de quién sabe quién, y ha sido una lucha porque se pueda tipificar, además, porque en un momento no existía este tema, no se sabía y no se hablaba de la violencia de género, ¿sí? Tampoco de la violencia política como un tipo de violencias, y pues se han presentado diferentes procesos donde se han abanderado, ¿sí? Las mujeres, y esto sí debo decirlo, así pueda generar incomodidad, han sido las mujeres feministas las que han dado estas luchas por visibilizar estos procesos, ¿sí? Y aunque sabemos que los avances jurídicos han sido paulatinos, aún nos falta muchísimo para que podamos tener acceso a la justicia, ¿sí? Para que podamos tener reparación integral y pues garantías de no repetición a los casos de violencias basadas en género, ¿sí? Incluso hablar de violencia política ha sido y se considera como una categoría que se ha desarrollado y a la que no se le ha prestado tanta atención porque ha habido resistencia institucional también, ¿sí? Y resistencias al interior de las organizaciones políticas, ¿sí? Porque esta violencia pues pueda cambiar o se generen alternativas para superarla, ¿no? Y pues, ¿qué hace la violencia política? Pues dice como esto no solo pasa en la casa, sino pasa en otras estructuras, entonces por eso ha habido como tanta, como con tanta dificultad. Ha habido unas convenciones internacionales, ¿sí? Donde la lucha fundamental, pues ha sido, como la consigna clave en estas luchas, tiene que ver con el derecho que tenemos las mujeres a vivir vidas libres de violencias, ¿sí? Eso es como súper importante. Y estas conferencias se han desarrollado a lo largo del siglo XX y del siglo XXI.
Se han hecho diferentes como conferencias internacionales, pues que han sentado o han podido proyectar como tratados, políticas a nivel, a los países y han servido como de marco de referencia para que esto se pueda mover a nivel internacional, ¿sí? Yo insisto, esto ha sido fruto del trabajo articulado de los movimientos feministas, de las organizaciones de mujeres, de las defensoras de derechos humanos desde diversas regiones del mundo y han posicionado y han trabajado por poder transformar las estructuras patriarcales incluso del derecho internacional, ¿sí? Porque esta lucha ha sido de este carácter. Entonces, bueno, vamos a encontrar la primera convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Esta conferencia se realizó en 1979. Es considerada, digamos, como la Carta Internacional, ¿sí? El punto de partida para hablar de los derechos de las mujeres. Es interesante porque establece obligaciones claras para los estados en materia de eliminación y discriminación, ¿sí? De todas las esferas de la vida, incluida la política, la laboral, la educativa, la sanitaria, pues que se refiere al tema de salud, y a lo social, ¿sí? No menciona explícitamente, digamos que también por un tema de, pues, histórico, pues no menciona explícitamente la violencia de género, pero sin embargo se han desarrollado como varias recomendaciones donde se empieza a incorporar este enfoque y este tipo y las violencias ya no como hechos aislados, sino como formas de discriminación estructural hacia las mujeres. Tenemos otro evento que es la Convención de Belén do Pará en 1994. Es la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer. Esto ya es mucho más específico. Se considera que es el primer elemento internacional que es vinculante y que reconoce la violencia contra las mujeres como una violación de los derechos humanos y una ofensa a la dignidad humana, ¿sí? O sea, aquí ya se habla puntualmente sobre este tema y define de manera clara unos tipos de violencia que ya lo vamos a ver ahora, ¿sí? De violencia como la violencia física, como la violencia sexual, como la violencia psicológica, pero también establece que los estados tienen deberes específicos en temas de prevención, de protección, de sanción y de reparación en los casos. Hay un artículo que es súper importante que tiene que ver con la prevención y nos dice que los estados deben tener en cuenta la situación especial de vulnerabilidad que enfrentan ciertas mujeres cuando son objeto de violencia, ¿cierto? Y este artículo pues nos expresa precisamente que las mujeres pueden sufrir múltiples formas de discriminación y de violencia simultáneamente, ¿cierto? Producto del cruce de varios factores, eso lo vimos la sesión pasada. ¿Y esto por qué puede pasar? Porque si yo soy una mujer empobrecida y soy una mujer que es víctima de desplazamiento, pues voy a estar expuesta a más condiciones de vulnerabilidad de mis derechos como ser humano y voy a estar expuesta a más situaciones de violencia o situaciones ya puntualmente de violencias basadas en género, ¿sí? Esto es como súper clave para tenerlo en cuenta. Se considera que este instrumento ha sido fundamental para los países de América Latina y ha permitido que se incluyan estos temas en sistemas judiciales, que exista también un sistema o un mecanismo de seguimiento a esta convención, cómo se ha evaluado, y ha sido una herramienta muy importante también de disputa legal y política, pues ya que permite pues que le podamos exigir a los estados el reconocimiento de múltiples formas de violencias. Se empieza a integrar, por ejemplo, también a las mujeres campesinas, a las mujeres diversas sexualmente, es decir, que hacen parte de la comunidad LGBTI. Cuba más, por ejemplo, se empieza a hablar de las mujeres empobrecidas, ¿sí? Tanto en el cuerpo como en su territorio, no solamente, digamos, en su situación económica, sino cómo están los territorios en los que viven las mujeres. Entonces, pues bueno, eso es como un elemento fundamental y ha sido una herramienta en la cual, digamos, que las mujeres han podido recurrir para exigir que se garanticen sus derechos en los diferentes países y territorios.
La Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer de la ONU en 1993 se considera importante, si bien este instrumento no fue vinculante, sí instala en la agenda global la violencia de género como una problemática que es estructural en el mundo, ¿sí? Y define la violencia, es una de las como definiciones que ya empezamos como a abordar y encontrarnos en este tipo de espacios, como todo acto basado en el género que tenga o pueda tener como resultado un daño físico, sexual o psicológico para la mujer. Ya vamos como en unas comprensiones más amplias, pero esto es muy importante y siempre ha sido como un referente para las mujeres en el mundo. Esta declaración dio como un antecedente directo, ¿sí? Para la Plataforma de Acción de Beijing en 1995, ya vamos para allá, que ratifica además, ¿sí? El carácter sistémico de la violencia patriarcal, ¿sí? Y exige a los gobiernos ya de manera directa políticas activas de erradicación de las violencias, ¿sí? En la conferencia de Beijing, en 1995, digamos que ya se habla de manera clara sobre la lucha contra la violencia de género, ¿sí? Gracias, compañera. No alcancé a leer la pregunta. Muchas gracias por contestar. Esta conferencia, no solo que se haya realizado en noviembre solamente, marca un hito internacional en la lucha contra la violencia de género, ¿sí? Ya que fue un evento clave que consolida esta agenda, ¿sí? Y también se adoptan y se relacionan documentos que hablan directamente sobre los derechos de las mujeres y se reconoce que las violencias contra las mujeres son unas violaciones graves en contra de los derechos humanos y que esta debe ser abordada de manera prioritaria a nivel global, ¿sí? La plataforma de acción de Beijing, ¿sí? Estableció como 3 elementos que son claves para poder erradicar la violencia y nos dice, lo primero, debe haber educación y sensibilización de las sociedades sobre los derechos humanos de las mujeres. Eso no se habla. Segundo, debe haber prevención y protección de las mujeres que han sido víctimas de violencia, ¿cierto? Mediante políticas públicas que sean eficaces, ¿sí? Que realmente existan procesos de protección. Pero también debe haber provisión de servicios de atención integral para las mujeres que sufren violencias. Es decir, se debe garantizar el acceso a procesos de justicia y de reparación. ¿Sí? Esto es esencial. Para las compañeras que llegaron tarde, vamos a hacer las intervenciones al final, porque pues tuvimos algunos problemas metodológicos y nos recomendaron también, digamos, desde la coordinación en Colombia Humana, que tuviéramos como esta estructura de trabajo para el día de hoy. Entonces, en esta conferencia, pues lo que se hace es exigir de manera prioritaria, digamos, y enfática que se erradiquen las prácticas de violencia estructural, donde se incluya, que digamos no existía en ese momento, pues la violencia doméstica, o sea, se empieza a hablar de la violencia doméstica, violencia sexual, el tráfico de mujeres, el acoso en el trabajo, la mutilación genital femenina y la violencia política. ¿Sí? Esto es como súper importante porque además empezamos a hablar de otros tipos de violencias. Esta agenda ha sido muy importante en la transformación de las políticas internacionales y nacionales, ¿sí? En los diferentes países. Y se ha inspirado el fortalecimiento de las leyes y de sistemas de justicia para proteger los derechos de las mujeres y de las niñas también. Por eso hablamos también bueno, digamos que encontramos una fecha que es súper importante, que es el surgimiento del 25N, el 25 de noviembre, como Día Internacional para eliminar, ¿sí? Para la eliminación de la violencia contra la mujer. En la elección del 25 de noviembre, como el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, tiene unas profundas raíces en la lucha feminista latinoamericana y eso es como súper importante y es una lucha feminista pues latinoamericana y caribeña y se sitúa en el contexto de las hermanas Mirabal, lo mencionó una compañera muy chévere la vez pasada,
particularmente en este contexto, ya que ellas fueron activistas políticas de la República Dominicana. Estas tres hermanas, ¿sí? Patria, Minerva y María Teresa son conocidas pues por su valentía y su resistencia frente al régimen dictatorial de Rafael Trujillo, ¿sí? Quien gobernaba el país pues de manera autoritaria y represiva en la década de 1950, ¿sí? El 25 de noviembre de 1960, las hermanas Mirabal fueron brutalmente asesinadas por órdenes directas de la dictadura de Trujillo. Las hermanas eran militantes políticas que se oponían activamente a la dictadura y además formaban parte del grupo de resistencia conocida como el Movimiento 14 de Junio. Ellas fueron arrestadas, fueron torturadas y finalmente fueron asesinadas cuando viajaban hacia la ciudad de Santiago tras haber sido previamente interceptadas por agentes del régimen. El asesinato de las hermanas Mirabal pues fue considerado un acto de violencia política extrema, pero también fue un símbolo de la lucha contra la violencia patriarcal, ya que las mujeres en su lucha contra la dictadura fueron sometidas a un tipo de violencia sistemática. Las hermanas Mirabal se convirtieron en mártires de la resistencia feminista, no solo en la República Dominicana, sino en toda América Latina y el Caribe. La idea de poder declarar el día, ¿sí? El 25 de noviembre como Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer surgió de la Organización de Mujeres Latinoamericanas. Es una iniciativa de las mujeres de nuestro continente y fue formalizada por el movimiento feminista latinoamericano y del Caribe en 1981 durante el primer encuentro feminista latinoamericano y del Caribe realizado además en Bogotá. Las feministas de toda la región decidieron que este día debía conmemorarse en memoria de las hermanas Mirabal, pero también debía ser un recordatorio de la lucha contra todas las formas de violencia que afectan a las mujeres. Esto después se internacionalizó y en 1999 la Asamblea General de la ONU proclama oficialmente el 25 de noviembre como el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, basándose en la propuesta de las feministas latinoamericanas y caribeñas, ¿sí? En esta declaración, pues la ONU, ¿sí? Marca y resalta la necesidad de erradicar todas las formas de violencia contra las mujeres y niñas en todo el mundo, reconociendo que la violencia de género es una violación de los derechos humanos, pero también es un obstáculo para el desarrollo de los países, para el desarrollo de la paz y de la justicia en los diferentes territorios. Como ustedes saben, pues el 25 se realizan diferentes movilizaciones y es un espacio en el cual se socializa. Para nosotras es muy importante este día porque visibiliza la violencia de género como una violencia que además es estructural y sistémica, como lo hablamos al comienzo, pero también es un espacio para demandar medidas concretas de protección para las víctimas, desde leyes que garanticen la justicia, ¿cierto?, hasta programas de prevención que sean realmente eficaces. Es un espacio también que, digamos que empodera o se espera que pueda empoderar a las mujeres para que ellas conozcan sus derechos, se apropien de sus derechos y denuncien, porque aún tenemos problemas en este aspecto. Denunciar no es sencillo y es una invitación también a que se pueda denunciar cualquier forma de violencia que enfrente. Es también, y nos pone una tarea, ¿sí? Y es seguir trabajando en agendas globales y locales para erradicar las violencias estructurales en sus diversas formas, como el feminicidio, el acoso sexual, la violencia doméstica, la violencia política, la violencia económica. Por eso el 25 de noviembre es un día para recordar, claro, el sacrificio además que hicieron las hermanas Mirabal y como lo hablábamos nosotras hace 8 días, gracias, como lo hablábamos la semana pasada, perdón, que las mujeres siempre están vinculadas, las mujeres no están en sus luchas particulares, sino están vinculadas a las luchas sociales, políticas y culturales de sus países y pues efectivamente digamos que estas violencias contra ellas fueron la expresión máxima como de estas opresiones. Por eso para las mujeres es una fecha de resistencia.
También es una manera como importante que utilizamos las mujeres de generar procesos organizativos alrededor de esta fecha. O sea, nos organizamos para ver de qué manera vamos a salir a marchar o de qué manera vamos a visibilizar estas violencias. Pues porque todavía nos dicen como esto no, esto ya, ustedes ya ganaron mucho, pero pues las estadísticas y lo que nosotras vivimos día a día nos dice que esto aún no se ha terminado. ¿Mm? Ahora vamos a hablar, digamos, a grandes rasgos de la legislación colombiana, también desde los avances, los límites y los desafíos que tenemos. ¿Mm? Esto es muy clave porque yo siempre digo, siempre estas políticas han sido producto de la lucha de las mujeres en nuestro país, ¿sí? Eh, entonces, se ha podido como configurar un marco, digamos, robusto, podría ser en materia de derechos de las mujeres, pero hemos tenido dificultades en los procesos de implementación efectiva de esta normativa. Es decir, pues hay un marco jurídico, pero a la hora de su aplicación se han presentado diferentes barreras y dificultades. Y pues este sigue siendo un desafío para las mujeres en nuestro país, especialmente, por ejemplo, en territorios que son rurales, en zonas afectadas, por ejemplo, por el conflicto armado también. Entonces, pues la idea es que podamos revisarlas, conocerlas, pero pues que también entendamos que aún nos falta mucho trabajo por hacer y por recorrer. La primera como ley que vamos a encontrar es la ley 1257 de 2008. Esta ley se considera como el marco jurídico más importante en Colombia para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Es súper importante porque reconoce múltiples tipos de violencias, como la física, la psicológica, la sexual, la patrimonial, la económica, ahora vamos a verlas, y también establece que hay deberes estatales en materia de la prevención, en materia de la atención integral, en aspectos como el acceso a la justicia, pero también a la reparación. También nos propone medidas de protección de manera inmediata para víctimas y promueve la formación, por ejemplo, que esto aún a mí me parece que es escasa, muy escasa, del personal de justicia, de salud y de el sector educativo. ¿Mm? Eh, esta ley pues ha sido criticada, digamos, no por su planteamiento, sino por esas barreras que se han presentado. Los canales institucionales también pues son a veces de carácter muy urbano y desconocen las realidades territoriales de nuestro país. También ha habido muchos procesos de revictimización para, por ejemplo, las mujeres que tienen lenguajes ya propios o lenguas propias, que ustedes saben que hay bastantes en nuestro país, ni siquiera hay traductores, se ha presentado negligencia institucional, pero también ha habido ausencia del Estado en muchos territorios en nuestro país. Yo no creo que esto sea pues una novedad para nosotras. Entonces, pues decimos, claro, la ley está estructurada, pero eso no necesariamente se ha traducido siempre en una garantía real de los derechos de las mujeres en Colombia. También vamos a encontrar la ley 17 y 19 de 2014. A mí me parece que además todo es tan reciente, ¿sí? O sea, 2014 fue hace poco, 2000, pues 8 fue hace más tiempo, pero en el marco, digamos, de todas las luchas históricas de las mujeres, y lo vimos la vez pasada, para mí son marcos muy recientes en el tiempo histórico. Regálenme un segundo. Bueno, la ley 1719 de 2014 establece la atención a víctimas de violencia sexual. Sí, completamente de acuerdo, Elizabeth. Yo quiero que hablemos de esto más tarde, sobre el compromiso del sector de educación. Esta ley, pues, fortalece la atención a víctimas de violencia sexual, en el marco del conflicto armado colombiano, que ustedes saben que ha dejado como unos índices de violencia sexual y violencia contra las mujeres inmensos, pero también reconoce, y esto es esencial, que este tipo de violencia ha sido usada como arma de guerra, como estrategia de terror y como mecanismo de control territorial. Y establece pues rutas de atención, de protección y reparación con enfoque diferencial y género. Digamos que ya empezamos a ver como en esta legislación un poco ya el enfoque de género, el enfoque diferencial, ¿sí? Cuando hablamos de enfoque diferencial, pues también, pues precisamente como que abordamos este tema.
Esto es un avance, se considera un avance, sí, efectivamente. Sin embargo, pues, por ejemplo, cuando se trata de mujeres lideresas sociales, aún falta mucho desarrollo, reconocimiento de las violencias que sufren las mujeres líderes, las mujeres excombatientes, las mujeres que son defensoras de derechos humanos, las mujeres trans, ¿sí? Y pues se ha presentado impunidad, ¿sí? Por ejemplo, en el 2021 la Fundación Cisma Mujer planteó que más del 97% de los casos de violencia sexual en el marco del conflicto armado en nuestro país, pues sigue sin sentencia judicial. ¿Sí? Entonces, pues en ese marco pues, de impunidad es muy complejo que existan avances al respecto. Bueno, la ley 1761 de 2015 es la ley pues, que se ha denominado pues, la ley Rosalvira Celi, y aquí en esta ley se tipifica el feminicidio como un delito en nuestro país. Y esta ley reconoce que la violencia feminicida es la expresión más extrema, ¿sí?, del continuum de violencias que sufren las mujeres por su género. Ahora vamos a hablar, pues, ¿qué será eso del continuum de violencias? También establece penas agravadas, y penas agravadas, por ejemplo, cuando las víctimas son menores de edad, yo odio esa palabra menor de edad, pero bueno, niños, niñas y adolescentes, por su género también, y pues digamos que cuando la víctima tiene una relación con esa persona, ¿sí? Los casos de feminicidio continúan, ¿sí? La respuesta institucional sigue siendo débil. También se ha planteado que se presenta un subregistro sobre muchos temas, sobre la lentitud de las investigaciones, sobre la falta de reparación integral, pues son obstáculos persistentes, incluso de las mismas familias de las mujeres que han sido víctimas de feminicidio, porque las familias pues han sido revictimizadas, se siguen presentando casos de impunidad, se habla además de las mujeres que han sido víctimas de feminicidio y se les ha culpado a ellas por esos casos, o sea, ustedes saben cómo ha sido este manejo. Sin embargo, pues en este contexto, yo debo decir, pues las organizaciones feministas y los colectivos de carácter comunitario han levantado memoriales, han sido los que han exigido justicia y pues han transformado también ese dolor en acción política, que creo que es algo muy de la lucha política de las mujeres, ¿sí? Cómo transformar todos estos dolores de la violencia en acción concreta, en agenda concreta, en buscar, en exigir, ¿sí? Bueno, uno de los avances más importantes es el reconocimiento jurídico de la violencia política contra las mujeres en Colombia. Esto se hace en la sentencia C-335-2021. Y allí la Corte pues nos dice que, y exhorta al Congreso, eso todavía no, pues, estamos como en mora, a legislar de manera específica sobre este aspecto y sobre este tipo de violencia, pues que tiene unas formas muy particulares también como de operar y de funcionar. En su contenido, pues la Corte nos dice que la violencia política de género no solo ocurre en contextos electorales, porque obviamente siempre se quiere como todo lo que diga política, ya nos devolvemos para allá. También tiene que ver con diferentes factores, ¿sí? No solo son las mujeres que son representantes las que sufren de violencia política, sino las mujeres al interior de las organizaciones, bueno, y que esta violencia tiene diferentes matices, ¿sí? Como amenazas, hostigamientos, desplazamientos, agresiones sexuales, campañas de desprestigio, silenciamiento mediático, asesinatos también, como ha ocurrido con decenas de lideresas en nuestro país. Cuando hablamos como de violencia estructural, al comienzo, yo me voy a volver un segundo, es que siempre se nos ha mostrado la violencia de género como si fuera un hecho aislado de una mujer que es víctima de un hombre o algo así. Aquí cuando hablamos como de una comprensión más amplia es que existe un patriarcado que funciona como un sistema y que se apalanca con el sistema capitalista y lo que hace es dominar de manera estructural a las mujeres y a otros grupos también. Y entonces así es que nosotros hablamos pues que esta violencia no es un tema chiquito, ¿sí? Sino que se manifiesta en todos los niveles de la vida y las mujeres lo sufrimos en todos esos niveles, en lo físico, en lo simbólico, en lo económico, en lo cultural, en lo político, en lo institucional.
Entonces, no es un fenómeno aislado y se habla por eso, pues, que es violencia estructural. No es de un tipo loco que decidió hacer A, B, C o D, o no es del compañero que está conmigo en una acción política y me desconoce y además me explica a mí cómo hacer las cosas, sino que todo eso son expresiones de un sistema que funciona, ¿sí? Y que se apalanca también en instituciones, por ejemplo. ¿Mm? Entonces, por eso hablamos que esa comprensión, pues, puede ser un poco más amplia. ¿Mm? Ahora vamos a hablar un poco de los tipos de violencia de género y las violencias que atraviesan nuestros cuerpos, ¿sí? Y estas violencias no siempre son visibles. Así que por eso es súper clave que nosotras podamos nombrarlas y clasificarlas. Y esto ha sido una tarea histórica del movimiento feminista, no como un ejercicio académico en el que queremos decir, no, esto se llama tal violencia, no, sino que nombrarla hace que se pueda intervenir sobre ella, ¿sí? Y que no solo sea como denunciarla simplemente, sino que se pueda visibilizar, que se pueda politizar, es decir, hablemos de esos orígenes de esas violencias y transformar esas múltiples maneras de opresión. Es importante reconocer que la pluralidad de las violencias de género pues va a implicar que asumir que no existe una única experiencia de violencia, un solo tipo de violencia, sino que se manifiesta de maneras a veces muy complejas y entrelazadas. Y que esto está determinado por el contexto, por la historia, por el territorio, por la posición social incluso de la persona que vive esta violencia. ¿Mm? Si bien la ley pues define, como lo vimos, y tipifica esas diversas formas de violencia en contra de las mujeres, sin embargo, pues es necesario ampliar y contextualizar esas definiciones, no solo como un asunto técnico, sino también poder entender esas violencias en nuestros territorios con nosotras mismas. ¿Mm? Entonces, bueno, vamos a hablar como algunas características generales de estos tipos de violencias. La primera, y es como la más conocida, es la violencia de carácter físico, ¿sí? Esta que puede incluir golpes, empujones, quemaduras, agresiones con armas, encierros forzados, ¿sí? Secuestros, entre otras. Si bien es la más denunciada, muchas veces se minimiza o se normaliza y eso ha pasado porque hay contextos en los que incluso esas violencias se entienden como naturales. Ahorita una compañera decía, muchas violencias se han naturalizado, ¿sí? Entonces se considera que eso es normal, ¿sí? Por incluso que hasta son castigos correctivos a las mujeres porque pues no se comportan de la manera que se espera. Por ejemplo, en regiones que son rurales y zonas afectadas por el conflicto armado, pues la violencia física se ha entrelazado también con otros temas como el control armado del territorio, la militarización, ¿sí? Que llega como hasta las capas más profundas de los habitantes y las personas que están allí, el silenciamiento por miedo a las denuncias, a las represalias. Exactamente, eso que menciona Ana es clave. Entonces, todavía eso existe. O sea, nosotros creemos pues que estamos en el 2025, entonces que porque yo la quiero, voy a, la educo y le pego y bueno, eso todavía sigue existiendo y se ha legitimado de manera cultural. Entonces, si ustedes ven, este es como el ejemplo, es un ejemplo clave por esto, ¿sí? Como que cuando le enseñan a las niñas en los colegios que el niño que le pega es porque le gusta, por ejemplo. Y esos imaginarios como y esos discursos que están como en nuestra cultura terminan legitimando esa violencia. Entonces, ¿qué hacemos las niñas? Pues creer que cuando le gustamos a un hombre, pues él nos pega. Eso es por eso hablamos que es un asunto estructural, ¿sí? O sea, funciona además y se apalanca en la cultura. No es un asunto puntual ni aislado. Lo vemos como en todas, como opera en esos diferentes ámbitos. Sigue la violencia psicológica emocional. Es una violencia que sí, pero funciona y funciona todavía. Se manifiesta a través de que insultos, amenazas, chantajes, humillaciones, celos extremos, control de hasta los movimientos, es decir, si les dan permiso de ir a lugares o no,
el control de las personas con las que se relacionan las mujeres también. Es una violencia que a veces es difícil de detectar, ¿sí? Porque es muy de la intimidad de las personas y es también una violencia muy difícil de probar ante las autoridades, ¿sí? Sin embargo, pues tiene impactos que son devastadores en la salud mental y en la salud emocional de las mujeres. Digamos que también se ha presentado estas violencias psicológicas o emocionales en mujeres, por ejemplo, étnicas, sobre todo cuando se niega la espiritualidad de estas mujeres, cuando no se valoran los saberes ancestrales, también eso tiene un impacto en la vida y en la emocionalidad de las mujeres. Vamos a hablar de la violencia sexual. La violencia sexual incluye cualquier acto sexual no consentido, ¿sí? Que incluye violación, acoso, tocamientos, explotación sexual, trata de personas con fines sexuales y también matrimonios forzados. La violencia sexual, por ejemplo, y esto es como súper importante, sí, la violencia, pues, bueno, la violencia sexual también se ha planteado que ha sido utilizada históricamente como un arma de la guerra en Colombia, y ustedes lo saben. El Centro Nacional de Memoria Histórica, por ejemplo, sus informes han planteado que la guerra ha estado inscrita en el cuerpo de las mujeres y se ha evidenciado el uso sistemático del cuerpo de las mujeres como territorio de dominación simbólica y política. Y ustedes vieron y saben lo que ha pasado, digamos, en los territorios que han sido víctimas del conflicto, donde las mujeres han sido violadas y han sido violentadas en esos procesos de disputas territoriales. Nosotros también encontramos, por ejemplo, en contextos urbanos o municipales esta violencia y se expresa en espacios que son públicos también, laborales, con con altos índices de acoso callejero y de abuso de poder. Otra, que esta es una joya también, es la violencia económica. Uf, sí, no la incluí, ahorita hablamos de eso. La violencia económica y patrimonial. Digamos que, bueno, otra cosa es que, digamos, estemos muy pendientes ahora, estos temas son muy difíciles para muchas de nosotras y me incluyo, entonces, como que estemos en un espacio de cuidado también. Y en el caso que alguna mujer pueda necesitar en este momento algún espacio de contención, que pueda plantearlo para estar pendiente, porque pues ha pasado como en espacio. La violencia económica y patrimonial, pues se refiere al control o a la negación del acceso a recursos económicos, a bienes, a servicios, a propiedades, bueno, empleo, educación, sí, de las mujeres. Digamos que es importante tener en cuenta que también es una violencia económica y patrimonial impedir que una mujer trabaje, o hay casos donde las mujeres son obligadas a entregar sus ingresos, se les priva, por ejemplo, de herencias o se despoja de tierras o se les niega los recursos para su autosostenimiento o de sus hijas o hijos. En comunidades, digamos, de carácter campesino, también esta violencia pues se ha agudizado con el desplazamiento forzado, ¿cierto? Porque se ha perdido pues la propiedad de la tierra, la concentración, ¿sí? De las tierras también, pues ha dejado a muchas mujeres en un territorio y esto que implica pues que las mujeres no tengan medios de vida y lo que va a plantear es que entremos en empobrecimiento porque pues perpetúa la dependencia económica de las mujeres. Hay un tipo de violencia también, que es la violencia simbólica, que se considera que es invisible, pero es omnipresente. Esta es como la que opera en todos los discursos, en los imaginarios, en los chistes, en las prácticas culturales que encontramos, en medios de comunicación, representaciones sociales, pues que refuerzan ese imaginario de inferioridad de las mujeres o la cosificación o ese rol subordinado, ¿sí? Esta violencia es tremenda, ¿sí? Porque termina apalancando las otras. Entonces, hay un elemento que es importante que lo plantea Bourdieu y es que las violencias operan a través del consentimiento, es decir, muchas mujeres se nos ha educado y así funciona culturalmente. Hemos aceptado muchas de estas violencias como normales porque han sido socializadas y nos las han enseñado desde muy chiquitas, ¿sí? Y desde muy chiquitas ya como que legitimamos ese tipo de cosas
no porque lo queramos, ¿sí? Esto es súper importante tenerlo en cuenta porque es que dicen, ay, sí, es que las mujeres son igual de machistas, pero, o sea, ese debate me parece que hay que salirnos de esos debates y entender esto como como un elemento y como un tema más complejo, creería yo, y que ponernos a dar esos debates que en últimas, pues, es cómo podemos cambiar de manera colectiva, ¿sí? De manera colectiva esos imaginarios. Por ejemplo, esto que mencionan también, las mujeres que digamos se salen de la norma o que se niegan a cosas, entonces de una vez son tratadas de maneras peyorativas, ¿sí? De maneras somos denigradas, somos, no sé, lo voy a decir, espero que no se ofendan, no, ¿sí? Entonces, si no accedemos, entonces somos unas putas o por la forma de vestir, o sea, los cuerpos de las mujeres siempre serán sospechosos y lo que hace la violencia simbólica, pues es apalancar todo esto y lo que hace es que las otras violencias, pues terminen legitimándose por ese tipo de discursos. Y sobre esto todavía funciona, ¿sí? Digamos que algunas de nosotras, digamos que podrían no sufrirlas y eso está muy chévere, pero nosotros vemos socialmente que todavía eso sucede, o sea, hay un feminicidio y seguramente ella hizo algo, ¿sí? Porque miren cómo se viste. Yo me acuerdo mucho un caso acá de una chica, creo que en Ciudad Bolívar, ella era trabajadora como que de la industria webcam, fue a una entrevista de trabajo y fue víctima de feminicidio. ¿Qué fue lo primero que hicieron? Pues decir que eso era culpa de ella, porque además porque se dedicaba a eso, sí, que miren cómo se vestía, que era joven, que debía estar, o sea, siempre hay una justificación que no es el sistema, ¿cierto? Sino es culpa de ella. También encontramos otra violencia que es la violencia institucional. Sí, los chistes, y los chistes legitiman esto. Hay personas que siempre nos dicen a las mujeres que estamos en estos temas, ¿sabes que las feministas no se aguantan nada? No sé qué, no sé qué. Todos los discursos construyen realidades, eso no me lo inventé yo, no soy tan genia para hablar de estos temas, pero todos los discursos construyen y legitiman realidades. O sea, el discurso no es una cosa por allá que está suelta, sí, que funciona como un ente pues que llegó del planeta Marte, no, no. Sí, opera, funciona y constituye realidades. Y por eso es que vemos esos tipos de violencias sobre las mujeres. Por ejemplo, también violencia sobre, por ejemplo, todo lo que se salga de la norma y de lo que debería estar socialmente aceptado. Entonces, todas las diversidades sexuales, por ejemplo, las diversidades étnicas, diversidades raciales, todo esto, claro, eso ahí opera este sistema. Violencia institucional, que esta también es una a la que nos enfrentamos constantemente y yo creo que las mujeres que han sido, por ejemplo, víctimas del conflicto armado se han encontrado con esta violencia, aparte de otras, de manera directa. ¿Sí? Y ocurre cuando las instituciones del Estado, ya sea en el ámbito jurídico, en salud, en educación, policía, bueno, niegan, ¿sí? La atención, pero o también revictimizan, que eso pasa un montón, y perpetúan la violencia mediante la inacción, es decir, a veces no pasa absolutamente nada, hay negligencia y hay estigmatización y también hay racismo. Y un ejemplo claro es la falta de acceso a la justicia que tenemos las mujeres, ¿sí? Y las mujeres que hemos sido víctimas, por ejemplo, de violencia sexual, porque además deben atravesar y debemos atravesar, o sea, hay muchas mujeres que no denunciamos por eso, porque hay unos procesos burocráticos increíbles donde tenemos que enfrentar prejuicios misóginos porque algo debemos hacer nosotras y pues en muchos casos no se obtiene una reparación real que es a lo que realmente le aposta. También se expresa, por ejemplo, en tratos racistas y clasistas, tratos clasistas con las mujeres empobrecidas, por ejemplo, las mujeres por ejemplo, en hospitales, en juzgados, los índices de violencia son súper altos. También hay un tipo de violencia que omití, ahorita como que la vamos a tocar, voy a pasar a violencia política, pero bueno, esta también es como la violencia obstétrica, es decir, son todas las mujeres que hemos decidido o bueno, o que hemos maternado, que hemos pasado por este proceso, hemos sufrido, al menos me pasó en un caso de violencia obstétrica, y son estos tratos por parte del personal de salud que se consideran casi que crueles e inhumanos. Entonces, por ejemplo, que las mujeres no podamos tener acceso como a partos y a procesos un poco más humanizados.
por ejemplo, que circulan discursos en las entidades de, por ejemplo, de salud, y es que si usted se queja mucho, la van a dejar pasar dolor y no la van a atender. Por ejemplo, otra cosa que manejan cuando las mujeres están pariendo el personal de salud, es que, pero ¿para qué se queja? Porque para abrir las patas, ahí sí estaba contenta. Todo eso es violencia obstétrica. Exactamente. Cuando estaba haciendo el niño, no se quejaba. Entonces, esa violencia, por ejemplo, pues yo padecí, bueno, yo creo que aquí todos hemos padecido muchos tipos de violencia, eso es muy triste además, y demuestra que no solo hemos padecido un tipo de violencia, sino que hemos podido padecer muchos tipos de violencia, y eso también pasa por nuestra situación económica, por un montón de situaciones, por la región en la que estemos, bueno, todo este tema que lo hemos hablado como de manera constante. Entonces, esta violencia ha sido, se ha visibilizado, ha sido muy importante. La verdad, a mí me abrió los ojos entender esa violencia, porque a pesar que yo estaba metida en estos temas como hace mucho tiempo, pues yo, como les decía la sesión pasada, yo no nací feminista y la tenía clara, y es importante como aceptarlo y asumirlo, pero nunca pensé que existiera esa violencia obstétrica, y entonces yo pensaba que era normal y que yo tenía que quedarme callada, aguantar el dolor, como que todas estas cosas que pasaron en un momento también que es importante para la vida de las mujeres y del cual depende la vida de las mujeres, ¿no? Eh, entonces, como que eso es claro. Ahora vamos a hablar sobre la violencia política contra las mujeres. Estoy segura que todas hemos vivido este tipo de violencia, lamentablemente. Yo le puse como cuerpos, territorios y luchas que incomodan al poder. Y esta violencia, pues, ¿qué es? Es una violencia que se ejerce contra las mujeres por participar en la vida política, comunitaria o pública. Porque siempre se nos ha hablado, pues, que las mujeres debemos estar en otros ámbitos, en los ámbitos de lo privado, en los ámbitos del cuidado, en los ámbitos de las cosas de la familia. Bueno, estamos en otro lugar y no en la vida pública, ¿cierto? Y eso implica pues también que empecemos a chocar y a interpelar con las estructuras dominantes, ¿sí? En el lugar en el que estemos. ¿Qué incluye este tipo de violencia? Amenazas, desprestigio, acoso, silenciamiento, persecución, violencia sexual también es incluida, desaparición forzada o asesinato. ¿Sí? En Colombia, pues han sido numerosos los casos de mujeres líderes asesinadas, por ejemplo, estos son casos de violencia política, o amenazadas por sus defensas y por su trabajo en las defensas de sus territorios, por los derechos humanos, las mujeres que son líderes también de derechos humanos, las lideresas ambientales, pues que además están de cara en los territorios peleando contra el extractivismo, y esto no es un X, sino resulta que son empresas que han terminado contratando grupos paramilitares para despojar a la gente de sus territorios, o sea, en unas problemáticas súper fuertes. Y también, por ejemplo, las mujeres que han luchado por la verdad y por la memoria en nuestro país han sido también, pues aparte que son revictimizadas, sobre ellas, ¿no? Se ejerce violencia política. Pero también hay otra cosa que es importante, compañeras, y es que entendamos que esta violencia no es como algo de lo que pasa por allá, sino que lamentablemente se manifiesta en nuestros partidos políticos de los que hacemos parte, en los sindicatos, en los movimientos sociales, por ejemplo, las mujeres que hacen parte también del gobierno, ¿sí? Donde siempre se tiende a obstaculizar y a minimizar el liderazgo de las mujeres, ¿sí? Y si esas mujeres no somos hegemónicas, pues peor todavía, ¿sí? Pues porque una cosa es Marta Lucía Ramírez, yo siempre digo, o Paloma Valencia, pero otra cosa somos las mujeres que interpelamos el poder en este país. Entonces, sobre nosotras, pues hay otros tipos de violencias también. Las violencias no son excluyentes, ¿sí? Sino realmente las mujeres, pues solemos experimentar estas violencias de maneras simultáneas, ¿sí? De maneras cíclicas y también de manera acumulativa. Por ello, pues cualquier programa o ruta de atención debe tener en cuenta ese manejo diferenciado y tener en cuenta el contexto en el que están las mujeres. Bueno,
La violencia política contra las mujeres, pues realmente no es que sea una categoría reciente, pero sí ha sido históricamente muy invisibilizada. Es algo como que, ay, no, pero ¿cómo van a hablar de eso? Si aquí todos tenemos los mismos derechos. Sí, y durante mucho tiempo, pues los análisis también de violencia política se centraron como en unos ámbitos, pues que tenían toda la, mm, digamos, como todo el centro por lo que estaba pasando, ¿sí? Entonces se centraron mucho en los actores armados, en los debates ideológicos, en los debates institucionales, eh, y pues también se omitió por mucho tiempo el impacto que esta violencia se ejercía sobre las mujeres por su condición de género y por su participación activa en los procesos sociales, comunitarios y políticos. Y porque, como lo vimos las pasadas, las mujeres estamos ahí siempre en las luchas con nuestras comunidades, con nuestros territorios. Esta omisión no ha sido neutral, ¿sí? Sino que lo que hace es reproducir una narrativa pues muy androcéntrica del conflicto y de la participación política, ¿cierto? No es el lugar de la política en sitio de las mujeres, y no somos las mujeres las que podríamos estar liderando. Yo quiero recordarles que esto no es una competencia o no es un debate personalizado con los hombres, sino es cómo se ha estructurado socialmente y culturalmente esto. Eh, y pues ahí vamos a encontrar estos casos de violencia. Desde el feminismo comunitario hay unas cosas importantes que me parecen súper bonitas analizar. Y por ejemplo, Julieta Paredes, que es como un referente súper importante, dice que la violencia patriarcal pues nos ha relegado a la cocina, pero además cuando decidimos hablar en voz alta y ocupar la plaza, el poder no responde con violencia, ¿sí? Y esa violencia puede ser del Estado, puede ser, sí, pero también puede ser de nuestras mismas organizaciones. Sí, no solo es física, es simbólica, es muy simbólica. ¿Sí? Por ejemplo, alguna vez yo sufrí como un caso y yo estaba embarazada, ¿no? Y yo, las mujeres además, en los debates, yo soy una mujer que es apasionada en los debates y eso es algo que está mal visto, ¿no? Porque siempre las mujeres en la política, pues aparte tenemos que ser súper bien portadas, ¿sí? Cándidas, debemos ser como tener estas características, pero eso en un hombre se ve, ese hombre cómo defiende sus ideas, pero una mujer en política entonces no se calma y está como, sí, exaltada. Entonces yo estaba embarazada, estaba en una reunión, en ese momento pues estaba como en un espacio de dirección de una organización política y entonces yo planteé un debate y este tipo me dijo como, no, es que eso deben ser tus emociones porque estás embarazada, deberías tranquilizarte. Y yo como, esas son expresiones también de violencias políticas en nuestras organizaciones. O, por ejemplo, cuando las mujeres somos relegadas a unas tareas concretas. Entonces, quién va a hacer el alistamiento del espacio? Las mujeres. ¿O quién va a hacer la relatoría? Parece que fuera una tarea ya porque somos mujeres, entonces venimos como supuestamente genéticamente, eso no existe, como con la capacidad de hacer relatorías, porque pues los hombres son los que van a moderar esos espacios. Yo sé que hay cosas que han cambiado, pero pues creo que eso se sigue presentando, pues sin contar a veces con el silencio de las organizaciones, también con los casos de violencias que hay al interior, en vez de tener como una postura, creería yo, más autocrítica y de reconocer pues los errores que se han cometido, yo he visto como que no ha sido así. Eh, es importante esto también entenderlo como una forma de dominación, ¿sí? Esta violencia política. Y es de un poder que se resiste a ceder esos privilegios o a entregar esos privilegios de participación. Y el cuerpo, como lo dice Rita Segato, el cuerpo de las mujeres en la política se convierte en un territorio de disputa simbólica, donde significa el castigo al atrevimiento de hablar, decidir, gobernar o simplemente existir con autonomía. Y ustedes se dan cuenta de lo que pasa en política, ¿sí? O sea, cuando una mujer se exalta en un debate o cuando comete un error o cuando pasa algo, no, por ser mujer, la ridiculizan, les dicen brutas, eso nunca va a pasar con un hombre. Es muy distinto. ¿Cómo se manifiesta? Y vamos a ver esos tipos de manifestación para entenderlas un poco, porque a veces es bueno reconocerlas. Yo, cuando estaba muy chiquis, pues yo estuve como desde los 14 años metida en esto. Y entonces yo decía, no, aquí en la organización todos tenemos los mismos derechos, las viejas. Yo también fui esa, ¿sí?
Entonces aprendamos un poco cómo a caracterizar. Bueno, las mujeres líderes son sistemáticamente atacadas, por ejemplo, en redes sociales, en los medios de comunicación, en espacios partidarios, y cómo hemos visto eso, ridiculizándonos, hemos sido insultando, además se sexualiza también, se habla de nuestra vida privada, ¿sí? Se cuestiona además nuestra capacidad, porque como somos personas tan emocionales, entonces no tenemos esa capacidad de estar en esos espacios porque nuestra emocionalidad nos impide participar de la vida pública y de la política, ¿sí? Ejemplos, pues, sobra, ¿cierto? Pero hasta de la apariencia de las mujeres lideresas se habla. Acoso y hostigamiento. Este tipo de violencia incluye amenazas, intimidaciones, seguimientos, vigilancias, mensajes violentos, llamadas anónimas, irrupción en espacios de trabajo o vivienda. En muchos casos, por ejemplo, se usa el miedo para que para que la mujer se desgaste y desista como de esos procesos. Estos hostigamientos, por ejemplo, para las mujeres que son racializadas, para las mujeres que son diversas sexualmente, pues obviamente se le incluye esta difamación, homofobia, ¿sí? Incluye transfobia, incluye racismo, ¿sí? Entonces no es lo mismo. Entonces, aparte de agredirla, se refieren al color de su piel o a su orientación sexual. Gracias. Violencia institucional, este tema me parece fuerte. Bueno, la violencia institucional, aquí lo vemos ya como desde otra perspectiva, ¿no? Entonces los partidos, las instituciones, los organismos electorales, incluso las fuerzas de seguridad, obstaculizan, van a negar, desacreditar o desestimar la participación de las mujeres. Por ejemplo, no se respetan, esto es un debate completo, pero digamos que no se respetan las cuotas de género, o siempre quieren meter una mujer ahí en una lista porque hay que cumplir con esa cuota y ya. Se excluye muchas veces a mujeres de las listas electorales, se desconocen pues las funciones o el papel que ellas desempeñan en las organizaciones políticas, es un papel que es súper importante. Se sabotean además sus procesos de liderazgo, ¿no? Y entonces cuando hay mujeres que pueden alzar la voz a interpelar a veces a sus organizaciones, esto también lo he vivido yo, entonces pues se inventan mecanismos burocráticos partidarios, ¿sí? O disciplinarios para interpelar esto. Por ejemplo, yo les contaba la vez pasada cuando se me acusó de ser una mujer anticomunista porque yo pregunté sobre de qué manera una organización sistematizaba los casos de violencias basadas en género y qué seguimiento le había hecho, qué porcentaje de mujeres se habían quedado y han perdido sus derechos políticos. Y eso fue visto como una afrenta, y digamos que se cita disciplinariamente a la persona para que diga pues cuáles son las verdaderas motivaciones para hablar de esto. Las agresiones físicas y sexuales también ocurren, incluyen agresiones durante las movilizaciones, el uso de la fuerza pública contra los manifestantes, por ejemplo, todos los casos que hemos visto cuando hay manifestaciones, casos de violaciones, desapariciones, casos de tocamientos y también feminicidios por razones políticas en nuestro país, ¿sí? Muchos casos de violencia política, pues, han sido ejercidos, o sea, han sido directamente hacia las mujeres, hacia las lideresas ambientales, hacia las lideresas que han estado en los territorios como defendiendo los derechos colectivos de las comunidades. Y hay otro que también me parece que está como ahí, pero tiene una incidencia y es la obstaculización sistemática del liderazgo. Entonces, ¿esto cómo se traduce o cómo lo vemos nosotras? En la invisibilización de las propuestas, eso pasa un montón, en la apropiación de las ideas por los hombres, ¿cierto? La exclusión, o sea, tu idea es mala, pero cojo tu idea y la presento. La exclusión de los espacios de toma de decisiones. Es importante, por ejemplo, analizar cuántos encargos directivos de organizaciones cuántas mujeres hay, ¿sí? En las direcciones de las organizaciones políticas, cuál es esa proporción. Cuando se niega el derecho a la palabra o se imponen estilos autoritarios en debates políticos cuando las mujeres están participando, ¿sí? María Galindo dice y tiene una frase importante y es: la política patriarcal no solo nos odia por hablar, ¿sí? Sino que nos odia por existir
en el ámbito de lo público. Ese es el castigo, o sea, la violencia política tiene esta característica y es sancionar a la mujer por habitar espacios para los que se supone no está como diseñada, porque ese es un discurso además basura, pero digamos que en ese contexto. Entonces, encontramos todas estas cosas, ¿sí? O en debates sucedidos, los debates de las mujeres no se tienen en cuenta, las iniciativas de las mujeres no se tienen en cuenta. Cuando hay grupos de mujeres que se reúnen, entonces allá están las brujas y esas conspirando contra los hombres. ¿Qué? Todas estas cosas pasan en las organizaciones también. Tampoco hay un asunto y es que no existe una política tampoco diferencial para la formación de las mujeres. ¿Sí? ¿Y a qué lo digo? Las mujeres recuerden que muchas de nosotras hemos estado trabajando en labores del cuidado y también asumiendo liderazgos políticos. Y no es lo mismo, como a veces mucha gente puede tener el tiempo para esto, pero si tú eres además mamá, no vas a tener los mismos tiempos de formación y de entrada vas a estar en desventaja. Y muchas organizaciones no se preocupan por garantizar que las mujeres realmente tengan espacios de participación, que puedan romper ese miedo, ¿sí? Porque siempre nos dicen, no, pues ahí están los espacios. Pero resulta que hemos sido criadas en un sistema que nos ha dicho, vas a hablar y entonces vas a ser juzgada, vas a ser señalada, no vas a tener las capacidades. O sea, todo el tiempo las mujeres estamos enfrentando estos debates. Y las organizaciones, muchas organizaciones, no se han preocupado por resolver de manera efectiva este tema, sino usted venga corriendo detrás con todo lo que tiene, iguálese, sí, porque aquí estamos como de manera o sea, están todos y todas tenemos los mismos derechos y los mismos espacios, y no es igual, sí, no es igual. Por ejemplo, sí, el acceso a recursos de las personas con discapacidad y la educación y la salud, se hace acoso, o sea, nos hacen bullying también, o sea, es nefasto, sí, yo creo que parte de mis decepciones tienen que ver con eso. Aún yo soy una mujer que cree en los procesos organizativos, por supuesto, pero no podemos negar esas realidades o las realidades también de los casos de denuncias por violencias sexuales que se han existido en nuestras organizaciones, y cuando las mujeres empezamos a mencionarlas, entonces hay un problema con eso, ¿no? En vez de decir, bueno, sí, somos tal organización y lamentablemente hemos contribuido a esto y pedimos perdón a las víctimas y queremos saber de qué manera podemos reparar esto, eso no ha pasado. Sí, eso no ha pasado y es muy fuerte, digamos, que las mujeres, aparte que tenemos que hacerlo en lo social, tengamos que disputar esos espacios de esta manera en nuestras propias organizaciones, ya sean locales, colectivas, de trabajo, bueno, como todos estos ámbitos. Entonces creo que esto es como súper importante analizarlo. Bueno, en Colombia, pues digamos que, bueno, en América Latina, pues esta violencia se ha intensificado. Ha habido casos como emblemáticos también de violencia política, como el asesinato de Berta Cáceres en Honduras, por ejemplo, Mariel Franco en Brasil en el 2018, o sea, sigue todavía esa sanción, ¿no? Y son parte como de un continuum de violencias ejercidas contra las lideresas desde las comunidades, pueblos y movimientos que han denunciado, ¿sí? Que han estado liderando estos procesos. La violencia política no ha sido, digamos, reconocida, y esto lo ha planteado ONU Mujeres, y en la campaña por una convención interamericana contra la violencia política hacia las mujeres, esto ha sido promovido por la ONU y por diferentes redes feministas latinoamericanas, pues esta violencia no ha sido reconocida adecuadamente por los sistemas de justicia, ¿sí? Y hacen parte como, y se normalizan, y entonces entran a ser parte de ese continuum de violencias que nosotros vivimos. ¿Y esto qué ha hecho? Pues que se siga reproduciendo y que exista impunidad. O sea, no hay ningún tipo de acción, digamos, que se pueda considerar puntual o que pueda reparar. En Colombia, pues también ha tenido raíces profundas la violencia política en la exclusión. En el marco del conflicto armado, pues ha sido súper tenaz este tema. Pues yo considero pues que la firma del acuerdo de paz en medio de todas las dificultades pues, que se podrían plantear, ha visibilizado la violencia política, ¿sí? Con enfoque de género. Esto pues gracias al trabajo de quién, pues de las mujeres que han estado allí.
Sin embargo, pues en el escenario posacuerdo, las amenazas, las persecuciones y los asesinatos de las lideresas pues se han recrudecido. Por ejemplo, entre el 2016 y el 2023, Indepaz y el programa Somos Defensores, digamos que planteó que han sido asesinadas en ese periodo de tiempo más de 180 mujeres lideresas sociales en Colombia, o sea, víctimas de violencia política específicamente, eso es un montón. Muchas de ellas eran defensoras de los territorios, ¿sí? Defensoras de derechos humanos, o estaban en el marco de la implementación del acuerdo de paz, ¿sí? En los territorios, por ejemplo, rurales, la violencia política también se cruza con las disputas armadas, con intereses económicos y estructuras patriarcales profundamente arraigadas todavía que tenemos en nuestro país. Bueno, yo quiero poner un ejemplo, pero no quiero que nos deliquemos por ese ejemplo, solo para que lo veamos. Nosotras hemos tenido varias ministras mujeres y hemos tenido una vicepresidenta mujer, y los debates con las mujeres que han estado en cargos de poder son muy fuertes, ¿sí? Entonces, ¿cómo se ha tratado? Se han hecho comentarios racistas, se ha hablado mal de sus... Una cosa son los debates políticos que podamos tener, que digamos que no lo quiero dar porque ese no es el espacio, pero para que evidenciemos los términos sociales que se usan cuando nos referimos a las mujeres que están en política, ¿sí? Y es terriblemente cruel, o sea, es terriblemente cruel. Ha habido comentarios tan racistas y tan clasistas, o sea, y para mí que soy una mujer, pues también que pues tiene un origen muy humilde, es muy duro, digamos, ver esas cosas, como sé que muchas de nosotras estamos acá porque el liderazgo se interpela, pero se interpela desde el racismo, se interpela desde ese discurso del odio. Por eso lo puse como un consenso al comienzo, o sea, de aporofobia horrible, ¿sí? De ese clasismo todavía que tiene nuestra sociedad. Y eso, por ejemplo, son ejemplos de violencias políticas, ¿sí? Y hasta de las mismas compañeras mujeres, que además eso me parece tenaz, porque una cosa son los debates políticos, que podemos darlos de manera seria, y otra cosa es recurrir a la violencia para deslegitimar el trabajo de las personas que están en esos cargos. Solo pensémoslo, yo sé que de pronto no es fácil para todas como recibir este tipo de información, pero es clave también poder reconocer las violencias. Yo creo que es clave que también reflexionemos en un aspecto, y es que nombrar la violencia política y hablar de la violencia política, para mí es un acto político en sí mismo, ¿sí? Que va a implicar desnaturalizar lo que muchas veces se nos dice, que es un conflicto de opiniones, que eso no pasa así, que la política funciona así, que eso es normal, ¿sí? Que hay que asumir que el género pues es una variable, y esto es clave. Es importante, el género es una variable y que es estructural, ¿sí? Y que se reprime, no es igual, ¿sí? Ser un hombre que una mujer en política. Es triste, pero es así, ¿sí? Y hay que empezar a mencionarlo, y mencionarlo también lo pone en el centro y nos pone a exigir también desde otro lugar, ¿cierto? Pero también creo que es muy clave, compañeras, construir rutas de acompañamiento entre nosotros. También sororidad, pero no ese discurso sororo de que toda mujer, yo soy solidaria con todas las mujeres, no, sino sororidad porque es que aquí estamos juntas construyendo un proyecto colectivo, ¿sí? Y porque aquí todas tenemos derechos políticos y todas tendríamos derecho a acceder a cargos de representación, todas tendríamos derecho a hacer direcciones en nuestras organizaciones políticas, todas tendríamos derecho a que podamos plantear iniciativas y que estas iniciativas se desarrollen. Entonces, creo que eso es muy importante. También poner a funcionar nuestras estructuras comunitarias en el marco de la justicia restaurativa para quienes han sido víctimas de violencia política, y exigir marcos que sean jurídicos y éticos que puedan garantizar que las mujeres tengan derechos y tengan derecho a la participación política, tanto en el gobierno como en las propias organizaciones, ¿sí? Y es clave que entendamos que las mujeres no estamos solas y que solo desde mi perspectiva, compañeras, la organización colectiva, el cuidado entre nosotras, ¿sí? Y los tejidos de mujeres, las guardias comunitarias o todas esas estructuras de solidaridad que podamos establecer,
recuperar la memoria y entender que también los procesos de memoria están vinculados a estos procesos, pues nos van a hacer seguir resistiendo, enunciando estos tipos de violencia y poder transformar nuestras realidades. Yo, la verdad, creo que esta es la apuesta, ¿sí? Ahora quiero que hablemos, bueno, yo traía como unas estadísticas de violencia política solo de 2024. Y por ejemplo, en 2024, solo hablando de violencia política, ojo, esto lo quiero aclarar, por ejemplo, en 2024, contando que hay un subregistro, se reportaron 98 agresiones contra mujeres, lideresas sociales, políticas y comunales. Esto, por ejemplo, representa el 20% del total de los atentados contra líderes en Colombia, según el Ministerio de la Igualdad. Estos casos estuvieron como 68 casos de amenazas y otros actos de hostigamiento, 9 secuestros, 13 asesinatos. La violencia política, por ejemplo, que se ha vivido en Bogotá, 22 casos, en este caso, pues por ahí encontré esas cifras. Muchas de esas violencias políticas son psicológicas, otras son muy simbólicas, otras terminan siendo físicas porque hasta terminan agredidas físicamente las mujeres. Pues esto qué puede decir, pues que estas cifras nos revelan un fenómeno que es extendido y es estructural. Por eso yo insisto con esto y lo mencioné al comienzo. Tengo mis compañeras, yo creo que digamos que podamos dar estos debates, digamos, en otros espacios y que en este espacio podamos como garantizar como otro tipo de diálogo o que busquemos o que busquen en su organización como la posibilidad de dirimir estos conflictos para que pues nuestro chat no se convierta o este espacio de clase como en otro, lo digo con todo el amor del mundo, ¿sí? Bueno, ¿qué nos demuestra todo este recorrido? Pues que casi que el 90% de las agresiones apuntan directamente a las mujeres, ¿sí? Y eso demuestra directamente que ser mujer en el liderazgo es un riesgo, ¿sí? Que no es fácil. Que el número pues de feminicidios también es alarmante, pero pues también es preocupante la impunidad y refuerza una forma de legitimación cultural de la violencia estructural porque pues no se atienden los casos y se sigue presentando impunidad. Por ejemplo, que la violencia política también contra mujeres de los sectores LGBTI, más, pues combina elementos que son de misoginia, pero también encontramos lesbofobia, transfobia, clasismo, lo que hace más urgente pues atenderla con un enfoque interseccional. Por eso les mencionaba hace 8 días este tema. Sí, es súper importante, porque transfobia es lo que hay, ¿sí? Homofobia es lo que hay, y es lo que hay todavía, tristemente, en sectores progresistas o de izquierda, eso se sigue presentando y sigue pasando. Ignorarlo no va a hacer que este problema desaparezca, ¿sí? Hay que mencionarlo. Y mencionarlo no va a hacer que socavemos las organizaciones, sino todo lo contrario, que las podamos fortalecer, ¿sí? Y creo que eso es como lo importante, ¿sí? O sea, como hablar de esto no quiere decir que yo esté en contra de mi organización, sino que yo quiero tanto a mi organización que puede ser mejor y puede ser un espacio para todos, todas y todos, y donde todas las personas que hagamos parte de estos procesos tengamos garantizados nuestros derechos políticos y no nos veamos discriminadas bajo ningún tipo de circunstancia. Bueno, ahora vamos a volver a hablar de un tema que es súper importante y es como el ciclo de la violencia de género para que la podamos comprender, porque yo no sé si a veces les ha pasado que nosotras en medio de la frustración, cuando vemos casos de violencias, a veces somos como muy tenaces con las otras mujeres y entonces hablamos mucho como salga de ahí, pero es que usted también, o a usted le gusta que la traten mal. No, hay que entender, digamos que esto es un ciclo que destruye psicológicamente a las mujeres y que genera unas afectaciones, ¿sí? Y si yo logro entenderlo desde ahí, podría ser más empática y podría situar el problema en otro lugar, ¿sí? Que no es culpa de la persona que está atrapada, que es lo que siempre se nos ha dicho, sino pues que también hay otros factores que están alrededor. Entonces, por eso hablamos del ciclo de la violencia de género y cuando hablamos de esto, pues debemos comprender que no son actos aislados, yo lo repito una y otra vez, sino que estos actos se apalancan en todas las estructuras que son culturales nuestras, ¿sí? Estas violencias
no solo se expresan de manera física o sexual, sino también existen en dimensiones simbólicas, económicas, institucionales, territoriales, incluso hasta a nivel espiritual, porque pues es una dimensión que hay que tener en cuenta. Y desde una perspectiva, pues digamos desde lo comunitario, es clave reconocer que las múltiples opresiones, digamos que configuran las realidades de las mujeres, ¿sí? Y especialmente pues en mujeres que no han tenido, digamos, posibilidades como muchas de nosotras de poder acceder a muchas herramientas o culturalmente, y eso existe y es una realidad. ¿Por qué se dice ciclo? Porque vemos que esa violencia se reproduce de una manera como reiterativa a través del tiempo, en múltiples esferas, y que lamentablemente genera una dependencia emocional, genera una exclusión social, genera despojo de la autonomía y una vulneración sistemática hasta el proyecto de vida de las mujeres. Una psicóloga pues que planteó este ciclo de violencia, que se llama Leonor Walker, en 1979, y pues ha sido como muy útil para poder visibilizar esas etapas concretas de ese ciclo de violencia, nos ayuda a reconocerlo, ¿verdad? Ha sido reformulado por muchas corrientes feministas, pues que decimos pues que esa lucha es estructural y colectiva. Y bueno, en estas fases que vamos a encontrar, la acumulación de tensión. En esta fase se incrementa que la hostilidad y el control por parte del agresor. La mujer comienza a vivir en estado de alerta constante y entonces, ¿qué hacen las mujeres? Tratan de evitar los conflictos, minimizan sus necesidades y asumen responsabilidades que no corresponden. Esta fase se caracteriza mucho por violencia simbólica, por manipulación emocional, por celos, por aislamiento, por control económico, por presión psicológica. Y es una etapa que tristemente es muy delicada porque erosiona la autoestima y aleja a la mujer de sus redes de apoyo. Yo sé que muchas de ustedes lo han visto o lo han vivido, porque también pasa. Y pues esto no es solo, digamos que, un evento aislado, sino que actúa como, este es como el ciclo que se va reproduciendo. ¿Qué viene después? Un episodio agudo o explosión de esa violencia. Entonces aquí se produce como un acto explícito violento. Puede ser agresión física, puede ser abuso sexual, puede ser una amenaza de muerte, puede ser una amenaza de desaparición, de tortura, ¿sí? O de asesinato. El momento como más visible del ciclo, pues digamos que es en este punto, y allí es donde es clave poder recurrir a una ayuda institucional o a una intervención institucional, ¿sí? Viene una parte que es la luna de miel o arrepentimiento, y después de este episodio, pues el agresor va a buscar restablecer la relación mediante disculpas, te va a decir que va a cambiar, va a ser súper afectivo, pero va a haber mucha manipulación emocional. Y esta frase pues produce confusión y también esperanza, ¿sí? Es como, bueno, de pronto va a cambiar y dificulta que yo me salga de ahí. Y la víctima pues puede sentir culpa y responsabilidad también, y muchas veces no encuentra redes institucionales que la apoyen, porque lo que van a encontrar es que nos salgan de ahí, lo que va a encontrar es que nosotros nos juzgamos a las mujeres, tampoco institucionalmente va a haber algo que pueda resolver este aspecto, y pues no puede salir de allí y no puede romper con esta situación de violencia. Y bueno, cuando hablamos de repetición del ciclo y normalización de la violencia, es que este ciclo se puede repetir hasta poder llegar a un feminicidio. Y esto va a seguir hasta que no se intervengan las causas estructurales de lo que está pasando, ¿sí? En mecanismos de protección que sean reales, pero también de empoderamiento de la mujer para que logre salir de allí. Y no es porque ellas quieran, ¿sí? No es porque no tengan nada más que hacer, no es porque sean bobas, porque esos lenguajes también hay que empezarlos a cambiar, sino porque recuerden que en la fase de acumulación de tensión hubo toda una manipulación psicológica que no pudo, ¿sí? Y que no se garantizó, pues que la mujer pudiera tener una red de apoyo al quien acudir. Otra cosa que pasa es que como las mujeres siguen, la red las abandona, además las castiga y las sanciona, en vez de acompañar, digamos, de manera directa. Entonces, ¿qué pasa? Pues que muchas mujeres permanecen en estas situaciones por años, ¿sí? Y esto no pasa por debilidad,
sino por falta de alternativas, por miedo, por dependencia económica también, es una realidad, por estigmatización social, ¿cierto? Porque entonces yo qué voy a hacer sola, por ejemplo, ¿sí? O por ausencia de la misma justicia, porque de pronto la mujer ya sabe que no va a pasar absolutamente nada, o lo que pasa en muchos casos es que la denuncia y la devuelven a dormir con el agresor. Eso es lo que ha pasado y lo que pasa constantemente. Aquí es importante recordar siempre, y lo dice Rita Segato, el problema no está en las mujeres, sino en el mandato de la masculinidad violenta que estructura nuestras sociedades. Sí, es así, así se ha estructurado. ¿Qué es lo que proponemos? ¿Sí? Desde lo comunitario, también se requieren procesos de acompañamiento que sean integral, pero también fortalecer nuestras redes comunitarias de cuidado y de autonomía económica. Es súper clave que empecemos a dar estos debates de autonomía económica de las mujeres, de memoria colectiva, de poder seguir luchando por acceder a una justicia que sea transformadora y que realmente pueda sanar también esos procesos. Nosotros proponemos pues romper el ciclo, no solo saliendo de las relaciones violentas, efectivamente eso hay que hacerlo, sino desmontar esas estructuras de carácter colonial y patriarcal que hacen posible que estas violencias sí. ¿Sí? Esto va a seguir si esto no se ataca de manera estructural y si esto no prospera. Las rutas de atención y mecanismos de protección, digamos pues que hablamos un poco también de este marco normativo en la primera parte de las leyes, que es lo que nosotras esperaríamos como de una ruta que sea integral y que pueda atender a las mujeres. Primero, voy a mencionar como unos pasos: detección y primera respuesta, romper el silencio sin miedo. Que es importante, mujeres, acá que ustedes son lideresas y que yo sé que sus comunidades siempre van a estar, o sea, yo sé que eso ha pasado, van a estar recurriendo a ustedes. Entonces, ¿qué es importante? Escuchar sin juzgar, ¿sí? No hay que cuestionar a la mujer por lo que vive ni culparla del daño que ha sufrido, porque ya después de eso usted va a perder la confianza de la persona. ¿Sí? También creo que es importante creer en un momento, ¿sí? Porque todo el mundo va a pedir justificaciones y es importante saber, bueno, yo te creo y estoy acá. Hay que buscar una ayuda segura, ¿sí? Hay que buscar una lideresa que posiblemente pueda tener un contacto, una maestra, una vecina de confianza. También es importante poder que avancemos reconociendo pues que también hay signos que nos dicen que una mujer está siendo víctima de violencia, dolencias constantes, tristeza profunda, miedo a hablar, ausencia repentina, heridas sin explicación, por ejemplo, pueden ser señales y hay que estar atentas entre nosotras y cuidarnos. Debe haber una atención inmediata, ¿sí? Cuidar el cuerpo y la vida en riesgo. Si hay casos de agresiones fuertes, es importante buscar atención médica. Si hubo golpes, abuso sexual, intento de feminicidio, agresión con armas, se debe acudir al hospital más cercano. Todos los hospitales públicos pues están obligados a atender. Debe también buscarse una atención psicológica de emergencia porque hay una afectación a nivel emocional. Y esto es súper clave, de no ofrecerse espacios de contención, escucha y acompañamiento, ¿sí? El tema se debe proponer la denuncia y la mujer puede denunciar, pero esto es muy importante tenerlo en cuenta. La mujer no está obligada a denunciar y no está obligada a denunciar porque muchas han tenido muchas razones para hacerlo. ¿Sí? Entonces no vamos a terminar castigando a una mujer porque no denuncia, ¿sí? Sino debemos acompañarla en su proceso y cuando ella se pueda sentir segura de todo lo que está pasando, se puede promover que la persona pueda denunciar, porque sabemos lo difícil que es denunciar. Debe haber también medidas de protección y medidas de urgencia, es decir, cortar con ese círculo de violencia, que se aleje de manera inmediata del agresor, ¿sí? Si es posible, sacarla del hogar, no lo que pasa ahora que las devuelven para la casa a dormir con el agresor. Es importante que exista un alejamiento de esta persona, que se pueda buscar protección, ¿sí? O una medida de restricción. También buscar en este caso que si hay casas de acogida para mujeres y para sus hijos, pues para que no regresen al hogar, que exista un acompañamiento psicosocial, ¿sí? Y bueno, atención integral y acompañamiento, ¿sí? Sanar, empoderarse y seguir adelante.
buscar terapias psicológicas individuales y grupales, acceso gratuito también, garantizar derechos sexuales y reproductivos, representación legal debe existir, acompañamiento para la denuncia, ver si, por ejemplo, es posible gestionar algunas ayudas económicas y siempre creemos que va a haber formación en derechos, liderazgo e independencia económica. Hay una cosa que es súper clave, que digamos yo soy como muy desde este lugar, y es que es súper importante tener en cuenta que va a haber seguimiento y garantía de no repetición, y esto es muy del enfoque de la justicia restaurativa, es decir, una justicia que pueda reparar y transformar, ¿sí? Donde se hagan seguimientos a los casos para saber si se cumplió la medida de protección, que se monitoreen las instituciones, es decir, que se evite la impunidad y la negligencia, que se reconozca el daño, ¿cierto? No solo que se diga que la persona se le sancione y ya está, sino pues que debe haber un proceso de sanación y reparación. Y fomentar procesos restaurativos, ¿sí? Donde sea posible permitir espacios de verdad, de reconocimiento y de acuerdos colectivos cuando pasa esto. Y sí pensar en procesos educativos de pedagogía social para que la comunidad entienda que la violencia no es normal, ¿sí? Que denunciar no es traición y que las mujeres tienen derecho a vivir libres, tienen derecho a vivir sus vidas libres de violencias. ¿Sí? Recordarles pues que a nivel institucional existen unas entidades estatales que están obligadas a actuar, que está la línea 155 de la Policía Nacional, está la Fiscalía General de la Nación, que están las comisarías de familia, la Defensoría del Pueblo, está el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para niños, niñas y adolescentes. También vamos a encontrar las Secretarías de la Mujer, Ministerios de Salud y Protección Social, la Unidad para las Víctimas. Yo creo que ustedes como lideresas es un llamado que les hago, que puedan realmente conocer estas rutas, porque es clave, porque esas denuncias van a llegar, porque esas inquietudes van a llegar, ¿sí? Van a estar ahí, y es como importante tener esto en cuenta. Bueno, hay un elemento, digamos, que queríamos traer, y bueno, primero, es clave tener unos elementos para la escucha y buscar de manera clara y práctica cómo saber qué hacer para las mujeres que están pasando por estas situaciones. Estas recomendaciones, pues yo sé que de pronto pueden parecerles muy irrisorias, pero es clave que las tengamos en cuenta. Es importante para todas las mujeres no están solas y la violencia no es su culpa. Ninguna persona merece maltrato, humillación ni amenazas, ¿sí? Siempre trata de hablar con alguien de confianza. Puede ser una amiga, una vecina, una promotora, alguien que pueda ayudarte a dar ese primer paso de acompañamiento. No tienes que hacerlo todo, ¿sí? Conserva pruebas si es seguro para ti, guarda mensajes, fotos, audios, conversaciones o testimonios que puedan servir para después. Busca atención médica así no haya heridas visibles, ya que hay un impacto psicológico que es real y también necesita cuidar. Si no atienden en una entidad, insiste, ¿sí? Y busca otra. Denuncia también la negligencia. En la personería o en la Defensoría del Pueblo se pueden realizar estas denuncias. En las zonas rurales, por ejemplo, también es importante que identifiquemos pues cuáles son esas lideresas. Exige siempre la presencia de comisarías móviles o que se instauren casas refugio, rurales o brigadas comunitarias de atención. Es importante siempre denunciar la inacción del Estado ante los organismos internacionales así no haya respuesta, así si no hay respuesta a estos casos, y siempre documentar los casos con un lenguaje claro y sencillo, sin omitir las afectaciones. Es importante que para mujeres que seamos migrantes, víctimas del conflicto, indígenas, personas trans o mujeres con discapacidad, siempre recuerda que tienes los mismos derechos que cualquier ciudadana colombiana, ninguna entidad puede negarte la atención. Puedes pedir que te atiendan en tu idioma o un intérprete si lo necesitas. Exige siempre un trato digno y respetuoso de tu entidad, ¿sí? Y siempre que respeten tu orientación sexual si eres una persona diversa. Pregunta por las rutas diferenciales o protocolos específicos para tu situación porque pueden ser distintos.
y busca redes de acompañamiento organizadas por tu comunidad o colectivos especializados. Hay una cosa que queremos abordar con ustedes, ya que puede haber muchas, y pues esto es solo un brochazo en el sector de educación, pero digamos que es súper importante y lo queríamos como traer acá a colación, es el enfoque de género en la educación superior, hablar de políticas, prevención y tratamiento de la violencia contra la mujer, ¿sí? Nosotros consideramos pues en este aspecto, ¿por qué? Porque pues ha habido muchas mujeres estudiantes, profesoras, trabajadoras de las instituciones de educación superior que han sido víctimas de violencia o que las instituciones de educación superior se han convertido no sé qué está pasando en el chat, siento que están como dando unos debates internos, compañeras. Yo voy a terminar la presentación, que es lamentable, un poco porque digamos que ya es un espacio educativo, pero pues voy a terminar con este ámbito de situación tan lamentable. Bueno, pensamos que pues la educación superior es un ámbito clave para transformar estas estructuras de poder y desigualdad, y es fundamental que empecemos a hablar de este enfoque de género en la educación superior. Ha habido muchas compañeras, y de hecho han sido las compañeras de organizaciones sociales y políticas las que han estado impulsando la creación de protocolos al interior de las universidades, también colectivas feministas y mujeres que han estado por mucho tiempo en esta lucha, las que han visibilizado estas violencias en las instituciones de educación superior. Y entonces esto creo que es muy importante porque tiene, digamos que varios ámbitos de aplicación o como lo entendemos. Primero, es súper clave que reconozcamos las desigualdades históricas que han situado a las mujeres en una posición de subordinación. Y esto pasa también incluso en la academia. O sea, esto que hablamos pasa en la academia también. Y entonces en la academia también encontramos que entonces esos lugares de enunciación no son siempre de mujeres, ¿no? Sino de grandes académicos y sobre todo en campos muy relacionados con el desarrollo con las ingenierías y con la ciencia y la tecnología, por ejemplo, vemos que son campos en los que ser mujer cuesta más, ¿sí? En estos espacios. También es importante que en las instituciones de educación superior se puedan visibilizar esas problemáticas específicas de violencia y se puedan promover, digamos, que se visibilice si son casos de violencias, discriminaciones, acosos, exclusiones. ¿Por qué? Porque las instituciones de educación superior son la confluencia de muchos tipos de comunidades, de muchas personas de diferentes orígenes, etnias, y esto se expresa, toda esta problemática que vimos se expresa en las instituciones de educación superior. Es fundamental transformar los espacios educativos y por eso muchas mujeres han estado liderando la creación de protocolos para que esas violencias, para que esos espacios sean libres de violencias sexistas y que se garantice la diversidad. ¿Qué pensamos que deben tener o qué elementos podríamos nosotras como poder proponer? Sí, la socialización de la ley 1257 sigue siendo, y por eso la tocamos acá abriendo, porque fue clave, ¿sí? Miren, aquí también aparecieron casos de violencias, de violencias en instituciones de educación superior. Otras cosas que también son claves antes de entrar como a estas políticas de protección hay unas relaciones que se han establecido históricamente, y es que muchos profesores salen supuestamente con estudiantes y terminan ahora, las compañeras han sido muy hábiles también visibilizando porque son casos de acoso y de promoción de relaciones que son desiguales. Sí, entonces pasa mucho como en los campos de las humanidades, por ejemplo, en la institución en la que yo estudié, entonces era como, se veía muy cool tú como estudiante salir con un profesor, pero después te das cuenta que es una relación completamente desigual y que si ese profesor no sale con mujeres de su edad es porque no se lo aguantan, ¿sí? Y está buscando desigualdad en esos procesos. Y eso pasa un montón en las instituciones de educación superior. Incluso casos de violencias también basadas en género de los mismos compañeras con sus compañeras estudiantes. Y eso lo ha como abordado el movimiento de mujeres universitario y ha generado, digamos, ha podido plantear, así sea por el scratch, ha podido visibilizar estas problemáticas que se normalizaron en las universidades de una manera tremenda y pues muy lamentable. ¿Qué creemos que es importante y les traemos como propuesta? Siempre tener políticas de prevención y sensibilización, ¿sí?
sobre qué es el consentimiento, sobre qué es el respeto mutuo y la igualdad. El consentimiento es fundamental. Poder tener talleres y capacitaciones sobre el manejo de conflictos, ¿cierto? Sobre cómo se generan espacios libres de violencia. No, totalmente, Carmen, eso es así, es muy complejo. Que se realicen charlas sobre qué es el acoso sexual, que se aborden tanto el hostigamiento en los espacios académicos como en el ámbito laboral, en las universidades, como que confluye todo, ¿no? Se deben crear protocolos de actuación ante situaciones de violencia, y aquí digo, por ejemplo, ya hay universidades que tienen protocolos de atención para el manejo y la atención de violencias basadas en género. Ha sido pelea de las comunidades educativas, no ha sido solo voluntad de las administraciones, han sido las mujeres las que han estado ahí diciendo necesitamos protocolos de atención. Se le debe asegurar la protección de las personas afectadas y se debe brindar acompañamiento integral desde todo. Falta todavía, ¿sí? Falta mucho, pero hay entidades, hay instituciones que lo han logrado. Creación de espacios seguros y apoyo. Las violencias, como se han dado cuenta, yo he tocado mucho el aspecto emocional, porque es muy importante empezar a hablar de salud emocional y de salud mental, y de cómo estos tipos de violencias afectan la salud emocional, sí, de las mujeres. Entonces deben también garantizarse espacios de acompañamiento psicológico de personas que tengan formación en género, sí, que tengan enfoque de género para que no se reproduzcan escenarios de revictimización. Y también debe haber seguimientos y herramientas para que las personas puedan denunciar de manera segura, pero para que también se pueda hacer un seguimiento y sistematización de casos. Los casos no son aislados y cuando no hay seguimiento y no hay sistematización, pues se presentan estos tipos de problemas. Bueno, digamos que este es como, apenas quedaron 5 minutos. Este es como el tema que traíamos para hoy en relación con violencias. Sé que puede ser muy técnico, pero yo creo que nunca sobra, ¿sí? Nunca sobra que lo tengamos en cuenta, porque pues digamos que todavía, como dicen algunas compañeras, esta lucha no se ha acabado, esta lucha sigue presentándose y las mujeres debemos estar muy integradas, ¿sí? De cuáles son las entidades, lo mismo en la formación de redes también de protección de nosotras mismas. Entonces, bueno, pues quisiera como agradecerles un poco la escucha a las que estuvieron como participando en estos temas. Como siempre, les vamos a compartir la presentación que he realizado. Yo hablé, pues he estado hablando con Cris. Para estas presentaciones también les he preparado unos documentos, pero eso se demoran un poquito más porque pues los tengo como todavía en borrador, porque pues yo hago el documento y luego la presentación. Pero pues si quisiera compartirlos, me demora un poquito, espero que ya cuando terminen todos los módulos ya yo pueda tener esos documentos para que ustedes pues de repente puedan tener ese insumo. Y las compañeras hace 8 días abrieron un grupo de WhatsApp, yo me metí ahí de zapa. Entonces ahorita como que le subo la presentación en el grupo, igual sé que va a quedar en la plataforma, sé que va a estar ahí. Compañeras, yo creo que esto es algo que, y estos debates, y esto sí lo digo como quiero que lo tomen con todo el amor y todo el cuidado. Si estas reflexiones no pasan por nosotras mismas, va a ser muy difícil, ¿sí? Y yo creo que es uno de los problemas que más tenemos que, pues como que fomentar también en la izquierda y en los sectores progresistas, que si estos debates no cambian nuestras realidades, que si estos debates no hacen que nosotras podamos construir y relacionarnos desde otras miradas, va a ser muy difícil. Este debate no es de las otras, es de nosotras, ¿sí? Porque no siempre van a ser las otras, ¿sí? Yo también, ¿qué responsabilidad tengo? Si yo, para mí, una mujer que llegue a un espacio de representación, pucha, llega por todas nosotras, ¿sí? Y tenemos que estar ahí. Pero eso solo va a ser posible si garantizamos que esos derechos y que mencionemos y que hablemos de estas violencias. Sí, yo no puedo ser una mujer que esté hablando de estas violencias y reproducirlas, y yo sé que eso a veces no pasa de manera intencional. Sí, en el accionar político eso no va a pasar, pero a veces tenemos tanto ese sistema en nuestra cabeza y todo esto que nos han enseñado, que definitivamente lo hacemos de manera involuntaria, pero lo hacemos y eso no nos exime de esa responsabilidad. O sea, si estos enfoques
sin pensarnos un país diferente, sin pensarnos desde el progresismo, no hacer que nosotras mismas transformemos nuestras prácticas que son a veces machistas y patriarcales, no porque yo sea mala o sea buena, o sea, yo les dije a ustedes, yo también fui esa mujer que decía, no, pero aquí todas tenemos el mismo derecho, sí, yo también fui esa mujer, sí, no pasa nada, pero esas realidades podemos cambiarlas y podemos también, sí, eh, podernos generar otras maneras de relacionarnos, sí, nosotras somos unas mujeres que estamos construyendo proyectos políticos diferentes y esas maneras tienen que ser las nuestras, sino las maneras del machismo, no las maneras del patriarcado, no porque entonces también se popularizó que es que yo para ser una mujer dirigente tengo que ser una pichurria con todas las mujeres y con toda la gente, no, yo todavía estoy muy segura que que podemos tener maneras de hacer política, claro, desde los debates fuertes que hay que dar, pero también desde el amor, desde la empatía y pues aquí estamos es por el pueblo colombiano y yo creo que no hay razón más noble, sí que esa. Entonces ya gracias Cris por el espacio, compañeras, como siempre, yo no sé, he tenido como días bien densos y llegar a este espacio es como que estamos muchas en esta sintonía y me parece muy bonito. No, mil gracias a ti, Ivonne. Yo solamente quiero hacer un pequeño comentario y es, bueno, tenemos 5 manos levantadas, pero sí una invitación, compañeras. O sea, Colombia Humana es un movimiento político, progresista, pero es un movimiento político. Y tiene espacios políticos. Miren que en los ciclos que hemos trabajado junto con Colombia Humana, hemos tenido una experiencia y es que a veces no diferenciamos los espacios de reflexión política de los espacios de discusión política. Y eso nos trae algunas desventajas y es que a veces no aprovechamos esos espacios de reflexión política. Una invitación que ha hecho permanentemente Ivonne ha sido miremos el colectivo, miremos el país, es que estamos construyendo un país, estamos construyendo un cambio. Entonces, digamos que esta información muchas compañeras la pueden manejar, pero otras compañeras no. Y entonces es la posibilidad de un espacio amigo donde yo llego y digo, oiga, no sé esto, pero es que la compañera Blanca, Betty, María, Marta, sabe de esto. Y entonces vamos compartiendo esos saberes y vamos socializando desde nuestros saberes. Yo sí rescato algo y es el tema de la energía femenina, o sea, de la energía del amor, de cuidar, de respetar. Digamos que el partir de ese enfoque de derechos de la mujer y de ese enfoque de derechos de la vida es muy importante. Entonces, es esa pequeña reflexión y es bueno, y vos nos ha compartido, nos ha dado un paseo pues por todos el feminismo en América Latina, cómo surgieron esas primeras ideas, incluso nos entregó la vez pasada un formulario para que reflexionáramos, como algunas preguntas para que reflexionáramos sobre esos temas. Entonces, es tan importante este espacio, por favor, aprovechémoslo, o sea, espero que esas 5 manos, 6 manos que están levantadas nos hablen, nos socialicen, nos compartan y que en sus pequeñas pero muy precisas intervenciones nos enseñen.